Gracias, señora presidenta. Señorías, más que una defensa, lo que haré será una interpelación. Y lo que haré será preguntar a la señora ministra las razones que están detrás de ese proyecto, ese anteproyecto que presentó hace unos días para reformar una de las materias, uno de los aspectos más importantes de nuestra seguridad social, que es el poder adquisitivo de las pensiones, cómo se revalorizan cada año. Me imagino que la señora ministra comprende perfectamente el nivel de preocupación, el nivel de inquietud social que esta reforma está produciendo. Aunque bien pensado, es una más entre tantas cosas, entre tantas injusticias con las que cada día tenemos que convivir desde que gobierna el Partido Popular en España. Porque, señora ministra, fíjese, una cosa es tener que soportar la crisis, tener que convivir con las más altas tasas de desempleo que nunca hemos conocido. Saber sí que la austeridad, como estrategia de salida para España y para Europa, está profundizando la crisis y está siendo un inmenso fracaso. Y otra cosa muy distinta es tener que hacerlo mientras observamos la acción de un Gobierno, el suyo, que se ha propuesto, lo diré llanamente, aprovechar la crisis para destruir casi todo lo que con tanto esfuerzo la sociedad española ha construido a lo largo del último medio siglo. Empezaron la acción de Gobierno congelando el salario mínimo interprofesional, congelándolo. Era la primera vez que ocurría en la historia de España. Nunca ningún Gobierno había congelado el salario mínimo. Ustedes han sido los primeros, fueron los primeros. Era todo un presagio de lo que vendría después. Después vino una reforma laboral absolutamente injustificable, muy agresiva, tremendamente agresiva. Así fue como lo expresó el ministro de Economía. Una reforma sin negociación y sin diálogo, sin ninguna negociación y sin ningún diálogo. Por no hacer ni siquiera la consultaron. Con ella ha habido casi tantos despidos como se produjeron en el 2009, el peor año de la crisis, cuando la economía se contrajo 3 veces más que lo que lo ha hecho en el año 2012. Después vino una rebaja de salarios intensa, que no es que se congelaran, sino que por primera vez en nuestra historia moderna bajaron y siguen bajando todavía durante el año 2013. Pocos días antes de esa rebaja, los interlocutores sociales habían alcanzado un acuerdo que hubiera sido una buena forma de comenzar la andadura del nuevo Gobierno y que usted, señora ministra, se encargó de tirar a la basura desde el comienzo. Tras su reforma, aquella reforma laboral, casi 2,5 millones de trabajadores han dejado de tener convenio colectivo y en 2013 las cosas van aún peor. Por cierto, debe usted ordenar que se publique en el Boletín de Estadísticas Laborales, que siga siendo accesible en el boletín, en su página web, los datos de convenios colectivos. No se los lleven a otras publicaciones para complicar su acceso. La verdad es siempre la verdad, señora ministra, aunque se quiera ocultar. Después recortaron las prestaciones por desempleo. Algunos pensamos que a cambio darían un impulso a las políticas activas de empleo. Pues no, también acabaron con la poca política activa que había en España, pero era la que teníamos y ahora no tenemos nada. Se acabaron también, ustedes acabaron con ellas, las bonificaciones para la permanencia en el empleo de los trabajadores de más edad, de los mayores. Y lo que han conseguido es que crezca, y crezca de una forma enorme, tremenda, el número de jubilaciones en este país. Acaban con el apoyo a la permanencia en el empleo de los mayores y lo que hacen es estimular su despido o directamente su jubilación. Y después, como no tenían suficientes, siguieron con las pensiones. Primero le llegó el turno a la revisión de la cuantía por la desviación del IPC. La desviación, señora ministra, del año pasado fue del 1,9. 1,9 puntos más subió el IPC de lo que estaba previsto. 2,9. En un espectáculo lamentable, medio Gobierno hizo declaraciones sobre cómo tenía que ser la actualización. Medio Gobierno, o alguno más. Esperaron hasta el último día para decirle a los pensionistas que no habría actualización. Ni poca, ni mucha, ninguna. Le recuerdo que el Grupo Socialista ha recurrido esta medida ante el Tribunal Constitucional. Traigo a colación todo esto
porque la pérdida de poder adquisitivo que se produjo por no actualizarlas fue proporcionalmente similar incluso, o mayor, según algunos, a lo que se hubiera producido, la que se produjo durante el 2011 como consecuencia de la congelación por parte del Gobierno anterior. Además, un informe de su propio ministerio, me imagino que leerá sus propios informes, lo recordaba el año pasado. En 2009, las pensiones contributivas habían subido 1,7 puntos por encima del IPC, en plena crisis. No se les pidió que devolvieran el exceso. Se consolidó el exceso de ganancia de poder adquisitivo. Pero, ¿sabe?, el problema no es de fondo. No es solo un problema de fondo. Señora ministra, con usted y con este Gobierno casi siempre aparecen problemas de forma. En mayo del 2010, el Gobierno de entonces, un Gobierno socialista, le dijo a todos los pensionistas, a todos los ciudadanos, con 7 meses de antelación, que en 2011 no habría revalorización de las pensiones más altas, las mínimas, por cierto. Recuerde usted de vez en cuando hable y cuando se exprese aquí en esta Cámara y fuera de ella, las mínimas siguieron subiendo, como siempre. Ustedes esperaron hasta el último día, sí, engañando a la gente, porque engañar es siempre decir, en Castilla y en el conjunto de España, decir medias verdades. Esperaron hasta el último día para decir que al final no habría desviación del IPC, que no se podía, que de lo dicho nada. Eso fue lo que hicieron ustedes hace ahora aproximadamente un año. Inmediatamente después cambiaron una de las materias que habían configurado el pacto que dio pie a la reforma del año 2011, la jubilación anticipada. La hicieron, cómo no, perjudicando a los mayores de 61 años, como han hecho con los de mayor edad, los perceptores de prestaciones de mayor edad que son despedidos. Ahora tienen que esperar mucho más tiempo y tienen más dificultades para acceder al subsidio indefinido, para poder llegar a alcanzar de mala manera la jubilación. Lo hicieron sin consultar a nadie, como siempre. No me refiero a negociar, hasta ahí podríamos llegar. Me refiero a consultar. Ni siquiera eso hicieron. Seguro que conoce usted la palabra, señora ministra. Dialogar, negociar, escuchar los argumentos de los demás. Eso es lo que hace falta en este país y eso es justamente lo que ustedes nunca hacen. Nunca ha tenido que llegar una sentencia del Tribunal de Estrasburgo para invitar a llegar a un acuerdo para la reforma de la jubilación procedente o de trabajadores que tuvieron trabajos a tiempo parcial. Ahora le ha llegado el turno a la actualización de las pensiones. Primero hubo un dictamen de la Comisión de Expertos. Ya le dijimos que no estábamos de acuerdo, que vulneraba para nosotros la letra y el espíritu de la Constitución española. Pero como ustedes siempre ponen atención a lo que les dice la oposición, por si tuviera alguna razón, ¿verdad?, lo que hicieron después es empeorarla. Parecía difícil, pero lo han conseguido. Han empeorado la propuesta de los propios expertos. A nosotros no nos gustaba, pero esta nos gusta aún menos. ¿Sabe por qué? Porque es una propuesta, la suya, la de su ministerio, que sanciona para siempre la pérdida de poder adquisitivo. Cuando las cosas van mal, un 0,25% de subida, o sea, pérdida, porque el IPC casi siempre sube más. Y cuando las cosas van bien, el IPC más el 0,25%. Pero hay más. Cuando las cosas mejoren, señora ministra, los pensionistas ganarían, según su fórmula, el IPC más el 0,25%. Señora ministra, para que una banda de crecimiento, en este caso de las pensiones, sea justa, el IPC tendría que estar en el centro, no tendría que estar tan arriba. No tendría que estar tan arriba. La distancia entre el 0,25 y el IPC siempre es mucho mayor que lo que usted le plantea a los pensionistas que ganarán si las cosas van bien. Pero no se preocupe, si nadie se va a dejar engañar. Si la gente hace mucho tiempo que sabe estas cosas. Yo no sé si usted recuerda cuál ha sido la media del IPC en España desde nuestra entrada en el euro. Yo se lo diré, ha sido el 2,8%. Esa es la media desde que España está en el euro. Si esa fuera la inflación media en la próxima década, aplicando su fórmula, la pérdida durante los próximos 10 años sería bastante mayor incluso que la que ustedes han incluido en la memoria. Exactamente 94.000 millones, casi el triple de los 33.000 millones que ustedes calculan. Si fuera el IPC, el 2,8%, como ha sido en media en los 10 años anteriores. Mire, como la fórmula es tan sesgada, por supuesto en contra del pensionista, ¿sabe cuánto tiempo tardarían en recuperar el poder adquisitivo perdido en esos 10 años si ese fuera el IPC? Pues un siglo.
Exactamente 103 años. Eso es lo que tardarían en recuperar el poder adquisitivo. ¿Se da usted cuenta? Han hecho ustedes una fórmula para bajar el poder adquisitivo de las pensiones para siempre. ¿O es que 103 años es corto plazo? Señora ministra, nunca vamos a estar de acuerdo con este atropello. Sí, es un verdadero atropello. Porque una cosa es decir a los pensionistas en un año difícil que no se pueden revalorizar sus pensiones, las más altas, o no actualizarlas por la desviación del IPC. Y otra cosa es decirle que lo que pierdan tardarán 40, 60 o 100 años en recuperarlo. O sea que lo que usted promete a los pensionistas es que lo que pierdan en esta vida lo van a recuperar en la otra. Eso es lo que usted promete a los pensionistas, porque habrán muerto, porque viven en media 22, 23, 24 años. Es que no sabe que hoy son datos del Inserso. El 20%, algo más, de los pensionistas de este país están ayudando económicamente a sus hijos. Señorías, las pensiones, una vez que se originan, deben mantener el poder adquisitivo, salvo momentos excepcionales, que en donde no se recupera, que se recupere después. Pero como principio deben mantener su poder adquisitivo siempre. No hay otra forma de dar seguridad y de dar confianza a los que se jubilan. Por eso la Constitución es tan expresa en esta materia. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Ese es el artículo 50 de nuestra Constitución. Señorías, el sistema público de pensiones ha acumulado casi 70.000 millones de euros en un fondo de reserva, diseñado para no tener que subir las cotizaciones sociales o no revalorizar las pensiones por debajo del IPC o congelarlas en situaciones de crisis. Para eso estaba concebido. Esto también es herencia recibida, señora ministra. Esta es la herencia que usted recibió cuando comenzaron a gobernar, porque ese fondo, el de reserva, apenas llegaba a 14.000 millones cuando ustedes dejaron de gobernar en el año 2004. ¿Se acuerda usted, señora ministra? Ahora lo que hace falta son reformas, sí, pero reformas para mejorar la salud financiera del sistema. Reformas para crear empleo, en primer lugar. ¿Cómo va a estar bien el sistema si hay 900.000 afiliados menos que los que había cuando ustedes empezaron a gobernar? 900.000 afiliados menos hay hoy que los que había en diciembre del año 2011. Reformas también para mejorar los ingresos en las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Cómo va a estar bien el sistema si los ingresos han caído en el año 2012 en un 4%? La peor cifra de toda la historia de nuestra Seguridad Social. Esa fue su ejecución durante el año 2012. Señor Gómez, tiene que ir finalizando. Lo que hace falta son reformas para hacer fuerte al sistema público, sí. No para que alguien le diga a nuestros jubilados que como el sistema no puede mantener el poder adquisitivo de sus pensiones, es mejor que acudan a un fondo de pensiones privado. Ese es su trabajo, señora ministra. Ese es su trabajo durante los próximos años. Gracias, señor Gómez.